Fe contra todo pronóstico. Es el título de la lección número 5 de esta temática tan especial que estamos estudiando, titulada El Gran Conflicto. Rápidamente ya hemos llegado a la lección número 5 y yo espero que esté siendo de bendición cada uno de los estudios que hemos estado teniendo acerca de la palabra de Dios en la comprensión de este tema tan maravilloso del gran conflicto entre el bien y el mal, en qué consiste y todo ello. El texto de esta semana se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 11. Te invito a que lo puedas buscar también conmigo. Mira lo que dice el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 11. ¿Sí? Dice así la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso lo dijo el salmista. Y bueno, a partir de ese texto es la base para nosotros desarrollar el estudio de esta semana que sin lugar a duda nos ha impulsado, nos ha llevado y nos ha propuesto que enfrente de cualquier desafío nuestra fe en las Escrituras pueda prevalecer, pueda permanecer y confiar de que nuestra fe en la Santa Escritura, en la palabra de Dios, también preservará nuestra vida. De hecho, lo vimos la semana pasada, ¿no? Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Todo aquel que decide ir en contra de la verdad realmente es pérdida, así como cuando Pablo quería perseguir a la iglesia, se encontró ahí camino a Damasco y le dijo Jesucristo mismo, ¿no? No puedes dar cosas contra el aguijón, ¿sí? Tienes que finalmente rendirte a la verdad. Y es que, sin lugar a dudas, no podemos contra ella. La verdad siempre va a prevalecer. La verdad es algo lo cual Dios nos la ha revelado en su palabra. Necesitamos cada día apreciarla porque es un principio de vida para nuestras vidas, ¿sí? Un principio activo que transforma las vidas de las personas, de aquellos que creen, que los atesoran, que obedecen lo que la palabra de Dios dice. Vimos en el estudio de esta semana hay algunos principios bíblicos que pudimos notar. Uno de ellos, una vez más, como parte del amor y la justicia, ¿no? Forman parte de este carácter del gran conflicto entre el bien y el mal. También pudimos aprender cuán significativa, ¿sí? En tal caso pueden ser las enseñanzas para nuestras vidas o no. A veces podemos tomar a la ligera las verdades bíblicas, las enseñanzas bíblicas, pero nosotros vemos a lo largo de todas las historias que varias personas, varios hijos de Dios fueron mártires, murieron por la palabra de Dios, dieron sus vidas, fueron perseguidos, fueron llevados y quemados también por lo que creían, por lo que también ellos veían que decían las Escrituras. Entonces para ellos fue de tal manera significativo que por la palabra de Dios, ellos vivían, pero también morían. Y yo creo que es una de las grandes lecciones que podemos rescatar de el tema de esta semana, fe contra todo pronóstico, ¿sí? Nosotros vimos la vida de Martín Lutero, de William Tyndale, también de John Wesley, vimos la vida de Ulrico Zwinglio. Es maravilloso cuando tú ves la historia y es impresionante cómo cada uno de ellos dieron su vida por lo que creían, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poder finalmente ver cada uno de estos principios, estas propuestas, esperando siempre que nuestra fe pueda permanecer fiel y firme contra todo pronóstico, circunstancia, situación que desafíe realmente nuestra fe. Estamos viviendo en un tiempo en lo cual nuestra fe está siendo desafiada imperceptiblemente, tal vez no como en aquellos tiempos donde se perseguía a los cristianos por lo que creían y todo lo demás. Hoy estamos siendo bombardeados con filosofías, con ideologías, con culturas, con pensamientos, con ideas que poco a poco van minando nuestra fe. Y es lo que nosotros debemos de poder tener en cuenta. Y espero que una vez más en el estudio de esta semana podamos conocer y aprender un poco más de la palabra de Dios. Para ello vamos a orar, ¿sí? Para ver
los puntos que nos tiene la lección de esta semana. Amante Padre, gracias por el estudio, gracias por tu palabra, permítenos una vez más, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, poder comprender y entender lo que tú nos quieres enseñar en el estudio de esta semana. Sabemos que estamos en medio de este conflicto entre el bien y el mal y deseamos, oh Dios, que tú puedas ayudarnos, que tú puedas, oh Padre eterno, darnos la fuerza y el ánimo siempre para poder posicionarnos de tu lado. Permite que nuestra fe pueda ser fortalecida una vez más en el estudio de tu palabra. Bendice cada uno de las personas que son parte, Señor, de este video, que interactúan con él, que escuchan, Señor, de ti. Bendícelos a cada uno de ellos en sus necesidades, tú puedas ser propicio. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bien, y el primer punto que vamos a ver y a desarrollar en estos minutos de este comentario de la lección de esta semana, Fe contra todo pronóstico, es la palabra de Dios, ¿sí? Y vamos a ver algunos ejemplos acerca de cómo finalmente cada uno de ellos fue desafiado por obedecer la palabra de Dios, y después de ello vamos a ver algunos principios que son necesarios, ¿no? O se desarrollaron, fueron, sí, tal vez iniciados, sistematizados, fueron originados, ¿no? En la era de de Lutero, de Juan Wycliffe, todo ello, ¿no? Cómo todo eso se gestó de tal manera que hoy nosotros podemos tener algunas verdades para con cada uno de nosotros. La palabra de Dios. Quiero que podamos buscar el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Dice así: la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí encontramos un principio que, en primer lugar, no podemos comprender o entender cuál es la naturaleza de la palabra de Dios. Y nosotros vemos que la palabra de Dios es descrita como viva y como eficaz. Es decir, no es un libro más, no es una teoría más. La palabra de Dios tiene poder, es un principio vivo y eficaz que actúa y transforma la vida de aquellos que la escuchan, y no solamente que la escuchan por escuchar, sino que atesoran y dejan que la palabra de Dios haya cabida en la mente y en los corazones de cada uno de ellos. La palabra de Dios tiene ese principio, ¿no?, que nos ayuda a nosotros a poder desarrollar facultades espirituales, que nos capacita, siempre y cuando nosotros creamos lo que dice la palabra de Dios, a poder tener fuerza y ánimo para poder ver los milagros de Dios. Por ejemplo, ¿te acuerdas el hombre de la mano seca? Tú puedes ver ahí en el libro de Marcos, capítulo 3, si no me equivoco, tú te vas a dar cuenta cuando Jesús sana al hombre de la mano seca, cómo él llegó a ejercer esa voluntad para estirar la mano. Jesús le dijo: extiende tu mano. Esa palabra de Jesús que le dijo a este hombre que tenía la mano seca fue en el cual este hombre ejerció el poder, y él tuvo la facultad para extender su mano porque creyó en lo que Jesús había hablado. El mismo ejemplo pasa con el paralítico, cuando Jesús le dice: mira, levántate, toma tu lecho y anda. Esa palabra, como palabra de Dios, es un principio vivo y eficaz que permite a aquel, en este caso está paralítico, poder tener la facultad, recobrar la capacidad de poder actuar, de poder en este caso ser sanado. ¿Te acuerdas cuando Lázaro también fue resucitado? Jesús le dijo: Lázaro, ven fuera. Las mismas palabras que Jesús impartió, en este caso nosotros vemos que son principios vivos en el cual aquellas personas que les fue hablada, les fue impartida, ejercieron fe en estas palabras y ellos pudieron ver los milagros de Dios. Y es así, la palabra de Dios tiene poder. Es decir, también nosotros podemos ver desde el Génesis
los cielos y la tierra, todo fue creado por el poder de la palabra de Dios. Eso nos permite comprender esto, lo que dice Hebreo. De hecho, cuando nosotros vemos el contexto de lo que dice Hebreos capítulo 4, y esto viene desde el capítulo 3, que está hablando acerca del reposo, tú te vas a dar cuenta en el versículo anterior, versículo 11, dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y ahí es que viene esta preposición, dice porque, va a dar una razón. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo nosotros podemos tal vez ser librados de la desobediencia y también procurar avanzar para finalmente entrar en el reposo propuesto por Hebreos? Bueno, a través de la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, más cortante que espada de dos filos, penetra hasta, dice, partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si hay algo que tiene la palabra de Dios, es ello, de poder ayudarnos a nosotros a discernir lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Algunos lo toman como un ejemplo, como un espejo, ¿sí? Aquello que nos permite ver realmente qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, cuáles son nuestras motivaciones o cuáles deberían ser las motivaciones correctas. Creo que la palabra de Dios es un tesoro, es algo de lo cual nosotros hoy en día tenemos la oportunidad de que aún esté en medio nuestro. Y claro, hoy la tenemos libremente. ¿Y a costa de qué? Y ya vamos a ver algunos ejemplos. Si tú ves el libro de Juan capítulo 6 versículo 63, tú te vas a dar cuenta de lo que dijo Jesús también. Dice: las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. ¿Ya? Entonces, cuando Jesús nos invita a escuchar de su palabra, a poder obedecer de su palabra, es precisamente nos está invitando a tener vida. El primer ejemplo, nosotros lo vimos la semana pasada, el estudio de esta semana también nos recordó, uno de ellos fue Juan Wycliffe, ¿sí? Aquel que tradujo, ¿sí? Intentó traducir la Biblia al inglés. Fue impresionante el testimonio de Juan Wycliffe. Él era un erudito, fue llamado el hígado teológico. Él era bien escrupuloso, bien detallista, bien discernía increíblemente cualquier error, cualquier tergiversación de la escritura. Y bueno, por un lado fue admirado, ¿no?, por cómo predicaba, porque él fue realmente alguien que no solamente predicaba la palabra de Dios, sino que vivía. Su vida era un ejemplo, su vida era de testimonio de lo que la palabra de Dios, de ese principio de vida, puede hacer en la vida de las personas que obedecen, de las personas que estudian, de aquellas personas que permiten que a través de la palabra puedan tener esa comunión con Dios. Y Juan Wycliffe fue uno de ellos. Uno de esas que tal vez bíblicamente nosotros podemos sí equipararlo y ver en comparación un poquito con Juan Wycliffe es David, ¿no? El rey David. Cuando tú ves todo el Salmo 19, es increíble cómo él habla de cómo se goza, cómo anhela, cómo desea, suplica que la palabra de Dios, los testimonios de Dios, los juicios del Señor, ¿sí?, la ley de Jehová transforme su vida, guíe su vida, lo conduzca. Es increíble. David fue alguien que realmente también fue uno de esos grandes testimonios que podemos ver lo que la palabra de Dios puede hacer en la vida de las personas. Otro de ellos es William Tyndale, ¿sí? Este personaje que nosotros vemos a lo largo de toda la era de la Edad Media como parte clave de la reforma, ¿sí?, del protestantismo, nosotros vamos a ver que él no solo le daba importancia a la escritura, sino que para él la escritura era una cuestión de vida o muerte. William Tyndale fue uno de los que tradujo la Biblia también
al inglés a partir del idioma original. Él corrigió algunos errores de los que tal vez Juan Wycliffe cometió. Sí, de hecho, la King James Version también es una de las que deriva de las traducciones que hizo William Tyndale. Eh, pero bueno, todo lo que él hizo, toda esa traducción que él trató de poder hacer fue lo que lo llevó a ser condenado, porque era algo ilícito en aquel tiempo, pero a pesar de eso, él decidió hacerlo ya, y por lo que creía, por lo que estudiaba, por lo que sabía que significaba la Biblia, acarrió las consecuencias de ser un mártir. Él fue estrangulado, sí, murió a través, también después de ser morir a través de la transgulación. Él fue llevado y fue quemado también. Entonces, es algo interesante lo que nosotros podemos ver de este personaje de William Tyndale, quien antes de morir algo suplicó. Registra la historia de que deseaba que el rey pudiera convertirse, sus ojos, dice la historia, ¿no? Pudiesen ser abiertos. Nosotros vemos a lo largo de toda la historia que también después de 2 años de lo que sucedió de William Tyndale, hubo una Biblia que fue permitida, ¿no? En Inglaterra, que circulara, ¿sí? En pocas palabras, tal vez la oración de William Tyndale fue respondida, ¿ya? Y es algo interesante, ¿no? Esto me hace acordar lo que dice 2 Corintios, capítulo 4, del 1 al 3. 2 Corintios, capítulo 4, del 1 al 3, dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Por el contrario, manifestando la verdad, nos recomendamos delante de Dios a toda conciencia humana. Definitivamente es algo del cual, en este caso, Pablo hablaba y consideraba el compromiso que tenía con las escrituras y con la transmisión y el compartir la verdad, que nosotros vemos a lo largo de toda la historia también en William Tyndale, alguien que comprometido con la palabra de Dios, y que por la palabra de Dios también entregó su vida, murió, ¿sí? Y no solamente era el compromiso con la escritura, sino con el compromiso también de compartir, impartir y predicar las verdades que la palabra de Dios contiene. Y es Martín Lutero. Es otro personaje interesante a lo largo de toda la historia. Es uno de los sí, más notables. Es realmente un ícono Martín Lutero para la Reforma, porque fue uno de los pioneros principales, sí, uno de los pioneros, uno de los que sí impulsó de forma notable y significativa la Reforma. ¿Qué podemos aprender tal vez de Lutero? Si algo podemos aprender de Lutero, es lo que dice Juan capítulo 14, versículos 25 y 26. Mira lo que dice Juan 14, el 25 y el 26. Dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, dice, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto sí, tal vez podemos ir un poquito más adelante, lo que dice también Juan 16, 13 y 15, que dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber cosas que habrán de venir. ¿Quién hará todo esto? El Espíritu Santo. Aún más, mira lo que dice 2 de Pedro, ¿sí? Libro de 2 de Pedro, capítulo 1, ¿sí? 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, si no me equivoco. Dice: pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Si algo podemos nosotros aprender de Martín Lutero, es la obra del Espíritu Santo.
uno, en guiarnos hacia la verdad. Uno de los grandes, vamos a decirlo así, no hazañas, uno de los grandes escudriñamientos de Lutero, lo que encontró, descubrimiento, vamos a decirlo así, de lo que Lutero encontró al escudriñar la Escritura, fue el tema de la justificación por la fe. Romanos capítulo 1, versículo 17, ¿sí? Nosotros vamos a ver, precisamente fue el texto que, en este caso, Martín Lutero, estudiando la Biblia, pudo darse cuenta y ver realmente cuál era la verdad, ¿no? Mira lo que dice Romanos 1:17, dice, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nota eso, Martín Lutero llegó a ver que parte del Evangelio, o como dice ahí, en el Evangelio, se revela algo que para él era contradictorio, y es la justicia de Dios. ¿Cómo es que en el Evangelio, ¿no?, se revela la justicia de Dios? Tal vez era tergiversada la justicia de Dios como aquella que finalmente cobraba la vida de las personas que en este caso no hacían lo que finalmente Dios decía, y como que el Evangelio sí siendo una buena noticia, ¿no? Entonces armonizar esa idea para él había sido difícil, hasta que vio que en el Evangelio la justicia de Dios se revela, no la justicia propia, no la justicia nuestra, sino la justicia de Dios. Y ahí donde Lutero esto lo llevó finalmente a poder decir, ver lo que termina diciendo este versículo, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, él comprendió que por la fe nosotros somos justificados y no por las obras. Algo dijo Lutero, y miren el compromiso que él tenía con la palabra de Dios, con la Santa Escritura. Dice una vez frente al concilio, porque cuando él descubría, ¿no?, en medio de su estudio, la palabra de Dios era guiado por el Espíritu Santo, sabía que la Biblia no era de interpretación privada tampoco. En medio de algunas de sus acusaciones, cuando estaba frente a los que lo juzgaban, él dijo, ya que su serenísima majestad y sus altezas exigen de mí una respuesta sencilla, clara y precisa, voy a darla, y es esta. Yo no puedo someter mi fe al Papa, ni a los concilios, porque está claro como la luz del día, que ellos han caído muchas veces en el error, así como muchas contradicciones consigo mismo. En el tiempo de Martín Lutero, era la iglesia, eran los concilios, ¿sí? Los que tal vez decían lo que era, lo que no era, en este caso lo que era verdad y lo que no era, lo que ellos querían y lo que no. Mas Lutero tenía un compromiso tal que para él no eran los concilios, no era la iglesia, sino era la palabra de Dios la que tenía la autoridad, en este caso, para poder mostrarnos y decirnos a nosotros que es verdad, ¿sí?, que creer. Entonces, claro, por eso Lutero sabemos que fue llevado también y fue uno de los mártires. El Lutero en esa declaración sigue diciendo, por lo cual, si no se me convence con testimonios bíblicos o con razones evidentes, y si no se me persuade con los mismos textos que yo he citado, y si no se sujeta mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractar nada por no ser digno. Dice, no quiero retractar nada por no ser digno de un cristiano hablar contra su conciencia. Fíjense qué firmeza la de Lutero, en este caso con el compromiso que tenía de la Escritura, de lo que él consideraba. Tanto fue así que, claro, en Lutero se gesta uno de los principios que ha sido también altamente debatido,
y es el principio de la sola escritura, ¿no? De la sola escritura. Es un principio que se gestó en él, y claro, más adelante este principio fue sistematizado con algunos otros principios, como el sola fide, que es solo la fe, sola gracia, solo Cristo, y a Dios solamente gloria también. 5 solas que forman parte del fundamento del protestantismo, pero bueno, vemos en Lutero que se gesta este primer principio de sola escritura, que es interesante, ¿no? Y también tal vez es necesario que a veces nosotros podamos entender un poco más allá de lo que tal vez Lutero decía de esta sola escritura, porque es ahí donde este principio, lo que él dice, lo que él quería decir es que solamente de la Biblia nosotros podemos, en este caso, extraer alguna doctrina o fundamento en el cuerpo de creencias de la iglesia. Está bien, no es el concilio, no es la iglesia. Entonces este principio surgió como una protesta, precisamente, o una reacción frente a los concilios, a las reuniones papales, ¿no? Conciliares que se hacían para poder decir lo que era y lo que no. Nosotros sabemos que no solamente la Biblia era puesta de un lado, sino muchas de las verdades que también fueron desarrolladas a través de la iglesia primitiva, ¿no? La iglesia de los apóstoles. Hay algunos ejemplos porque en la Biblia nosotros también encontramos, por ejemplo, el caso de Jesús. Mira lo que dice el libro de Mateo, capítulo 5. Tú vas a ver ahí en el Sermón del Monte. Y tú vas a ver a lo largo del Sermón del Monte que en medio de ello Jesús, algunos dicen que amplían la ley, ¿no? Por ejemplo, el versículo 38 dice: oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla, vuélvele también la otra. Y así, hay varios textos que Jesús no está citando meramente la Biblia. Él está citando algunas declaraciones que se consideraban como autoridades de los padres del pueblo de Israel, de la tradición judía. Y que claro, Jesús en este caso no se guía por ello, sino que somete todo a la escritura. De hecho, aún más, tú lees el libro de Marcos, capítulo 7. Mira lo que dice el libro de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, 8 y 13. Dice: porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Jesús también tuvo que enfrentar esta situación, porque a veces cuando no son las reglas de los hombres, los mandamientos de los hombres, son las tradiciones de los hombres, son las costumbres de los hombres que se interponen y quieren mezclarse, o en este caso anular lo que dice la palabra de Dios o lo que realmente es verdad. Uno de ellos, por ejemplo, también parte de este principio de sola fide, que es sola fe, que tal vez sería ahí la pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto la fe, en este caso, o solo la fe, puede ser un principio que nos pueda guiar? Porque mira lo que nosotros leímos de Romanos 1:17, que pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Si nosotros vemos que en este caso nosotros somos justificados por la fe, así como lo dice Romanos capítulo 1, si justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, ¿hasta qué punto la fe es genuina? O nosotros podemos darnos cuenta de que es genuina y que realmente esto nos permite a nosotros ser justificados. Bueno, es lo que nosotros vemos en Santiago capítulo 2, versículo 24, y fue lo que también hizo entrar en controversia y desafió, en este caso, a Lutero, porque a pesar de que él defendía la sola escritura, a pesar de que él defendía también
en este caso solo la fe, llegó a llamar, en medio de su ímpetu, el libro de Santiago, un libro de paja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el libro de Santiago habla y tal vez plantea prácticamente la justificación por obras. ¿Sí? Ahora, ¿será que realmente es lo que plantea el libro de Santiago? Mira lo que dice el libro de Santiago, cuando nosotros vemos el capítulo 2, del versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si algún hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, está completamente muerta. Y si nosotros vemos, por ejemplo, dice, no fue justificado Abraham no fue justificado por las obras. Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ahora, Abraham es llamado el padre de la fe, y obviamente sabemos que Abraham es justificado por la fe. Más claro está que Santiago está destacando la fe, si es genuina o no, y esto se ve a través de las obras, que la fe, cuando es genuina, obra realmente, se ve en evidencia, se ve, porque Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pero ¿qué hizo al creer? Bueno, tomó a su hijo, subió al monte para ofrecer, actuó. ¿Sí? La fe que él tuvo en Jesús, y que por medio de ella, en este caso Abraham fue justificado, también se manifestó a través de las obras que Abraham llevó a cabo. Entonces vuelvo a repetir, no es que las obras tal vez nos justifican, pero sí son una evidencia de lo que nosotros podemos alcanzar. Es evidencia de nuestra fe genuina, por la cual nosotros somos justificados. Entonces, ahí es algo interesante lo que nosotros podemos encontrar en Santiago. Y bueno, hay tal vez algunos detalles más para ver acerca de algunos principios, pero sabemos que no es el tema principal, porque bueno, no es el tema que estamos desarrollando a través del estudio de la palabra, sino que destacando algunos principios que se encuentran en la Biblia y que se originaron con estos personajes, los cuales por la fe que ellos tuvieron, que ellos atesoraron, por lo que creían, cómo su vida fue de tal manera significativa, que inclusive no solamente vivieron por ella, sino que entregaron su vida por la palabra de Dios. Así como sola fide, sola fe, está sola gracia, otro principio increíble, ¿sí? Que se desarrolló y se gestó, porque sí, a la verdad nosotros tenemos que entender algo, que la fe no es la causa por la cual, en este caso, la gracia de Dios es impartida. La fe es un medio, y la gracia, en este caso, es lo que Dios, o sea, nos da, es lo que mueve, en este caso, el corazón de Dios para darnos una nueva oportunidad, ¿sí? En este caso, ¿te acuerdas la mujer, por poner un ejemplo, que tocó el manto de Jesús? Si Jesús no hubiese, en este caso, permitido o dejado que esta mujer tocara su manto, ¿será que en esta mujer habría capacidad para lograr tocar el manto de Jesús? Yo creo que no. Yo creo que no. Más, en este caso, por su fe, cuando ella tocó el manto de Jesús, ella fue sanada. Entonces, claro, fue sanada porque Jesús, en su gracia, en su misericordia, permitió que esta mujer tocara su manto y que ella ejerciera fe por lo que Jesús le estaba permitiendo hacer en aquel momento, que era tocar su manto y ser sanada. Sola gracia es otro principio que nosotros vemos que se gestó, se desarrolló, se sistematizó inclusive muchos años después de que Martín Lutero falleciera, después del año 1916, más o menos por ahí. Entonces, bueno, poco a poco
el protestantismo, la reforma protestante, fue adquiriendo estos principios que nosotros vemos que son bíblicos y que también hay algunos detalles que siempre nosotros necesitamos tener en cuenta y que son necesarios porque es lo que habla. La palabra de Dios son verdades bíblicas, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir para terminar en relación a todo esto, ¿no? Viendo los personajes. Sin lugar a duda, como dije al principio, nuestra fe seguirá siendo desafiada. El libro de Mateo, capítulo 23, versículo 4, yo creo que muestra uno de los ataques a nuestra fe, que en este caso, cuando se ataca la palabra de Dios, es atacar nuestra fe, ¿sí? Y ahí lo que nosotros debemos de tener cuidado, porque hay la propuesta del estudio de esta semana, que a través de la fe en la palabra de Dios, nosotros nos logremos posicionar del lado del bien y que podamos tener la certeza que a través de ello nuestra vida puede ser preservada para vida eterna. Mira lo que dice el libro de Mateo, capítulo 23, 4. ¿Sí? Leo otro más, termino. Mira lo que dice el libro de Mateo, porque es uno de los ataques del enemigo. 23:4 dice: atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Por un lado está el ataque, donde tal vez se lleva o se impulsa o se establece un sistema de tal manera que todo lo que se pueda hacer pueda funcionar o pueda tal vez darnos méritos o hacernos merecedores de la gracia de Cristo o permitirnos tal vez, no sé, acalmar la conciencia de que, bueno, estamos haciendo las cosas bien y mientras más cosas hagas, tal vez son cosas que te van a permitir justificarte, te van a permitir tal vez tener la oportunidad de ser salvo. Entonces eso es un ataque, eso es un extremo, ¿sí? Esa es una cara de la moneda, lo cual nosotros debemos de tener en cuenta y tener cuidado, que solamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo nosotros somos justificados, que solamente a través de Cristo no hay otro en el cual nosotros podamos finalmente tener salvación. Es en la Biblia, es solo la Biblia, aquella que nos puede llevar a la verdad, aquella que nos conduce a la verdad, aquella que nos muestra la verdad, porque la palabra de Dios es verdad. Entonces, cuando ya las personas empiezan a añadir algunas tradiciones, costumbres, maneras, y como dice aquí, ¿no? Atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Ya estamos siendo atacados, nuestra fe está siendo atacada, la Biblia, la palabra de Dios está siendo atacada. Y uno tiene que tener el discernimiento para poder finalmente separar lo que es palabra de Dios con lo que no es. Y el otro ataque es lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 22, que dice así. Mira lo que dice, y es lo que vemos en otro extremo, ¿no? Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22, dice: sed hacedores de la palabra y no tan solos oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ese es otro ataque, y es, vamos a decirlo así, un ataque más liberal, porque si el otro tal vez intentan añadir, ¿no? Y poder aumentar, ¿no? Maneras, formas, en este caso es un poder un poco más tranquilo, light, ¿sí? Liberal, en este caso ser tan solos oidores. Estamos en una era del consumismo y bueno, simplemente con tal vez ser parte de la comunidad, sí, pasar un momento tranquilo, tal vez para qué tanta cosa, ¿no? Para qué tal vez todo el sistema de creencia, de doctrina, de verdades, no, eso está de más, ¿no? Entonces, ahí el otro ataque, ¿no? Que donde
Por un lado se añade más, por el otro se le quita de más. No, la Biblia sí es un manual simplemente de guía para la vida, ¿no? Pero en este caso no la consideran como palabra de Dios, como un principio vivo y eficaz que transforma la vida de las personas. Simplemente, bueno, es un libro de buenas instrucciones. Y ese es el otro ataque que Satanás está haciendo y está tratando está luchando para poder debilitar nuestra fe. Queridos amigos, Dios les pueda bendecir, que nuestra fe pueda ser inquebrantable, que nuestra fe, como dice el apóstol Juan, pueda ser esa fe que venza el mundo y no que sea vencida por este mundo. Permitamos que con ayuda de Dios nuestra fe nos permita asirnos de las promesas de Dios y tener la certeza de que nuestra vida sí tiene sentido, de que realmente en nuestra vida haya esa vitalidad al escuchar la palabra de Dios. Como dirían los discípulos, no a Jesús, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Que cada día nuestra comunión con Dios sea más estrecha a través de su palabra y que nuestra fe sea desarrollada de tal manera que podamos ver montañas moviéndose de aquí para allá y ver los milagros que Dios está dispuesto a hacer a pesar de los pronósticos, circunstancias y situaciones de nuestra vida. Chao, chao, que Dios les bendiga.